El regreso a clases no es siempre sencillo. Para algunos representa estrés, angustia e incluso depresión. Cuando estos síntomas duran más de 15 días después del ingreso a clases, es importante acudir de inmediato con un especialista, ya que puede existir un problema más serio, como el acoso escolar, abuso por parte de algún adulto o alguna frustración por su desempeño en el aula. El bullying es la causa del 50% de los casos por lo que los niños presentan estos problemas psicológicos. Sin embargo, otros factores son los ritmos que los estudiantes tienen durante las semanas de descanso, ya que cambian sus horarios de alimentación e incluso de recreación, por lo que regresar a un ritmo estricto se les hace complejo. Según una investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, más del 20% de niños y adolescentes entre 8 y 17 años presentan síntomas por el inicio de este nuevo ciclo escolar. El estudio agrega que esto es más común cuando los niños cambian de nivel educativo. Los adolescentes son los más afectados, pues manifiestan su estrés o depresión con llanto, baja autoestima, aislamiento y poco contacto con la familia o amigos. Por eso es importante siempre estar atento a las señales que las nuevas generaciones tienen. Factores que provocan depresión en niños en regreso a clases. Separación de sus padres. Sobreprotección en el 50% de los casos. Problemas de la escuela en el 30% de los casos. Y problemas de aprendizaje en el 20% de los casos. Importante esta serie de datos, así que estás en casa, tienes hijos, eres adolescente y en estos momentos estás viendo Código Salud y quizá te encuentras estresado, tienes tensión, estás preocupado, incluso manifiestas algunos síntomas de la depresión. Quédate con nosotros porque precisamente vamos a platicar con la especialista para entender por qué un segmento de estos niños y adolescentes están manifestando estos síntomas cuando deberían estar contentos por regresar a clases. Y agradezco a la maestra Susana Salazar, ella es especialista en psicología infantil y en adolescentes y además pertenece al Centro de Estudios Psicológicos de la Infancia, el CEPI. Maestra Salazar, bienvenida, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Al contrario, maestra, porque ya estamos prácticamente unos cuantos días del regreso a clases, lejos de la entrada de si tenemos que levantarnos temprano, que no se nos haga tarde, el tráfico habitual, el lunes va a ser un caos en las calles, que si ya compraste los libros, que si ya los forraste, que eso también manifiesta una serie de cuestiones por estrés. El niño, pues en teoría tiene que estar contento y emocionado. Yo me acuerdo regresar a clases, pues era motivo de estar como emocionado y feliz. Claro. ¿Por qué han detectado ustedes que hay un sector o un grupo de niños que manifiestan lo contrario? Sí, bueno, como tú lo comentas, toda esta emoción es por el uso de útiles, el tener nuevos compañeros o de ver a los compañeros que ya tienen. Sin embargo, hay dos factores en general por los que los niños pueden presentar esta ansiedad, este miedo a regreso a clases. El primero puede ser por factores externos, es decir, puede ser un cambio de escuela, de ciudad, a lo mejor de algún estado o de ciclo de un nivel académico. Entonces, eso es esperado, ¿no? Es decir, un pequeño a lo mejor que está en primaria pasa a secundaria, claro que le va a generar mucha ansiedad. Sin embargo, hay factores internos, es decir, los psicológicos. ¿Cuáles son los principales que nosotros hemos observado? Hace un momento decías el bullying. Claro que es el bullying, ¿no? El regresar a ese entorno en donde los pequeños sufren todo ese maltrato, pero es importante mencionar que allá hay una historia. Es decir, no es solo por el ciclo escolar, por el inicio, sino ya este pequeño lo viene manifestando, tal vez no nos damos cuenta, sin embargo ya nos va diciendo. Y en el caso del acoso, maestra, yo creo que es un asunto muy importante porque tengo entendido que los niveles de acoso y bullying en nuestro país han ido en aumento. Desgraciadamente estos casos, y los vemos más seguido incluso en las redes sociales, con ya la tecnología muchos adolescentes cuentan con dispositivos móviles, graban las agresiones, graban los momentos de tensión, y entonces esto como que se va contagiando al mismo tiempo, y peor si uno es víctima de este acoso, ¿no, maestra? Así es, y que además ya sabemos más, ¿no? Es decir, los pequeños o hay más medios para poder denunciar este tipo de situaciones. Sin embargo, es importante en este caso hablar con los pequeños, ¿no? Si ya hay una
situación de acoso escolar, bueno, pues es importante que la escuela a lo mejor lo pueda comunicar para prepararnos, para prevenir para este inicio de ciclo escolar. Otro de los motivos también es la dificultad de los padres a soltar los hijos, ¿no? Esta dependencia que generalmente la observamos mucho cuando el pequeño entra al preescolar, ¿no? A kinder es donde este pequeño tiene que soltar y empieza a ser más autónomo. Yo creo que los papás estamos más estresados Exacto. y con ansiedad que los pequeñitos. Así es. Entonces, una recomendación es que como padres de familia nosotros no le manifestemos Así esa es. presión, ese estrés, esa ansiedad al niño. ¿Lo podemos contagiar de esto? Así es, sí. Finalmente los padres somos un modelo en el que los pequeños están, y los pequeños y los adolescentes también, están al tanto de lo que papá, de lo que mamá siente. Entonces, si papá y mamá están estresados por toda esta lista de útiles, porque ya hay que levantarnos temprano, quién lo va a ir a dejar, etcétera, en automático los pequeños empiezan a percibir. Y entonces, ¿qué es lo que viven emocionalmente? Es una, como si ellos fueran una carga, ¿no? Entonces, es decir, más allá del gusto por ir a la escuela, resulta que termina siendo un problema. Claro, los niños empiezan a absorber esta, digamos, energía negativa y me imagino que empiezan a imaginarse, mi papá está estresado por mí, mi mamá está molesta porque me va a ir a dejar muy temprano el lunes, entonces absorben esta aparente responsabilidad. Exacto, y finalmente lo entienden como ellos pueden, ¿no? Como los pequeños tienen los recursos. Y si sumamos a lo mejor una mamá, un papá que le es difícil soltar al pequeño, que le es difícil confiar en que su hijo, aunque sea de preescolar o sea de secundaria, de preparatoria, tiene los recursos para enfrentarse a ese cambio, entonces hay la duda, por ende el pequeño va a recibir esa duda, va a percibirla, y va a empezar esta dificultad con mayor intensidad a adaptarse a la escuela. En promedio podemos decir que los pequeños pueden presentar esta ansiedad, esta angustia en la primera semana, aproximadamente, máximo la segunda semana. Es decir, pasado la segunda semana esperamos que estos pequeños ya estén más adaptados. ¿Qué pasa si ya no pueden con esta manifestación de ansiedad y preocupación, incluso estrés, después de 10 días? Ya estamos entonces frente a una situación donde ya se enfrenta a una cuestión patológica, ya hay de por medio de un problema psicológico. Puede haber un conflicto, un problema psicológico, es un foco rojo que como padres necesitamos tomar en cuenta sin importar la edad de los pequeños o de los hijos. Sí es una dificultad, sin embargo aquí es importante mencionar que a nivel psicológico ya hay una historia ante ese conflicto. Solo el cambio, ¿no? O la adaptación que hay o que requiere para el nuevo ciclo escolar es lo que va a desencadenar. Sin embargo, en el momento que acuden a consulta con un especialista, nos damos cuenta que ya hay una historia, que a lo mejor es un pequeño que los padres están en proceso de divorcio. Entonces, ya no es la adaptación a la escuela. No es el simple hecho de la escuela, Exacto. El problema está en casa. Exacto, o que hay alguna situación a lo mejor que van a ser un hermanito. Todo este tipo de situaciones en la vida cotidiana de los pequeños pueden desencadenarse a través de un hecho en específico. En este caso puede ser el ciclo escolar, el inicio. Y claro, como todo cambio, finalmente todo nuevo inicio, pues en general si a los adultos nos refleja también cierta tensión, emoción, preocupación, estrés, pues bueno, a un niño con más razón. Sobre todo, por ejemplo, en los casos que son como aparentemente naturales, que pudiera ser un cambio, por ejemplo, de la primaria a la secundaria, o del preescolar a la primaria, etcétera, etcétera, o porque se cambiaron de ciudad o de colonia. Así es. Ya me imagino cuando ya está de por medio un asunto ya con una problemática social. Ahí, maestra, ¿cómo se trabaja? Es decir, una vez focalizado y los padres saben qué es lo que está pasando, ¿cómo se trabaja directamente con los niños? Me imagino que también incluso con los papás. Así es, hablando de este contagio que Sí. mencionabas, inicialmente, bueno, trabajamos con los padres para saber cuáles son sus principales preocupaciones y después comenzamos a trabajar con los pequeños. ¿Cómo trabajamos? Primero el verbalizar, ¿no? Es algo que recomendamos mucho en casa, que puedan verbalizar este miedo, que puedan verbalizar lo que están imaginando que va a suceder en esa escuela o bien lo que está sucediendo a lo mejor a través del divorcio de los padres, etcétera. Y después trabajamos también a partir del juego. En el caso de los pequeños, es decir, de los 10 años hacia abajo de edad, ellos pueden expresar y pueden entender y comprender lo que sucede a través del juego. Es la manera en que ellos pueden explicarlo. En el caso de los adolescentes, ya es más a través de la palabra. Pero es explicar como todos esos miedos. Y conforme vamos hablando, va saliendo el verdadero conflicto. Y los niños sí tienen, digamos, esa facilidad para expresar, porque si bien muchos casos, por ejemplo, de bullying o acoso,
no lo revelan al principio por miedo o porque la persona que genera este acoso o el bullying los amenaza. Entonces por eso se mantienen mucho tiempo callados. Y después son otras manifestaciones que nos encienden los focos rojos. Cuando llegan a terapia, maestra, ¿es fácil saber o trabajar con ellos para que en poco tiempo revelen lo que les está pasando? Claro que sí. También es importante cómo nos presentan los padres. Es decir, si el padre le dice, vas a ir con una doctora y te va a inyectar, pues no somos ese tipo de doctoras. ¿No? Claro, es cómo nos van a presentar y en función a eso es la confianza que los pequeños van a tener en nosotros. Aproximadamente, si ponemos en tiempo, tardarán alrededor de 4 o 5 sesiones para poder verbalizar lo que está sucediendo. Sin embargo, nosotros como especialistas ya nos damos cuenta, ¿no? A lo mejor es un pequeño que tiene muchas ojeras, es un pequeño que entra temeroso al consultorio y que ya nos está dando el indicativo de que algo está sucediendo. Ya estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de estrés y que lo padezca un menor, por ejemplo, de 4, 5, 7, 8 años, pues es para preocuparse cuando son, digamos, manifestaciones que deberíamos tener los adultos. Otra cosa que me llama mucho la atención, maestra, y que llama mucho la atención y preocupa es un niño con depresión. O sea, ¿qué niveles de estrés y las emociones que debe estar pasando un pequeño para que llegue a tener ya una depresión? ¿Te parece, maestra, si vemos unos datos que nos preparó precisamente el equipo de producción de Código Salud para saber cuál es el reflejo que manifiesta un niño con depresión y regresamos a platicarlo con la especialista? Factores que provocan depresión en niños en regreso a clases. Separación de sus padres. Sobreprotección en el 50% de los casos. Problemas de la escuela en el 30% de los casos. Y problemas de aprendizaje en el 20% de los casos. El primero de ellos, maestra, ya nos lo comentabas, la separación de sus padres, que me imagino que sí debe haber muchos casos de niños que tienen broncas en casa y los papás se están divorciando, se están separando o ya lo hicieron y entonces el niño con quién se va, con quién se queda, que tiene que ver al papá, que el fin de semana con la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo entendemos. El resto de los factores, por ejemplo, la sobreprotección, los problemas en la escuela, que también sería el caso del bullying, o problemas de aprendizaje. ¿Esto cómo les causa depresión? Bueno, finalmente si ya traemos, por ejemplo, en el caso de los problemas de aprendizaje, ya traemos un ciclo escolar anterior en donde yo no di lo que mi papá esperaba, en lo que yo no di lo que la maestra esperaba en cuanto a números, en cuanto a aprendizaje, es muy esperado que los pequeños en este ciclo escolar muestren esa baja autoestima que va aunado con la depresión, esa apatía, esa desilusión también, esa desesperanza y entonces prefieren no moverse o prefieren moverse a través de otro tipo de acciones en lugar de cumplir o a lo mejor dar el resultado que los demás esperan. ¿Cómo lo manifiestan? Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, los jóvenes y los adultos, sí comenzamos con fases, por ejemplo, de tristeza, que es lo que está más ligado a una depresión. Claro. Pero sabemos que hay otros factores que pueden determinar un especialista el diagnosticar una depresión en una persona. ¿En el niño cómo se refleja? ¿Cómo lo manifiesta, maestra? Bueno, algo importante es que el niño es cambiante, ¿no? Es decir, de repente el clásico niño que vemos que está llorando, haciendo un berrinche y de repente ya está muy tranquilo y contento. Esto es esperado. Si mi hijo en algún momento está eufórico, porque esa también es otra manifestación de la depresión, si está eufórico, quiere hacer todo, quiere participar en todo, pero es un estado constante. ¿Una euforia desmedida, por claro, decirlo de alguna manera? Claro, es un poco para yo poder identificar qué está sucediendo, porque mi hijo necesita estar en movimiento constante, ¿qué pasa si se queda quieto, ¿no? Es decir, con qué se va a enfrentar, con el dolor, con la nostalgia, con la pérdida. Y en el caso de aquellos pequeños que pierden ya como tal el desinterés a ciertas actividades, también es un foco para que yo me dé cuenta que algo está sucediendo. El punto es que sea constante este tipo de comportamiento. Si mi hijo va cambiando de hacer berrinche a quedarse muy tranquilo, es la práctica, es parte del desarrollo emocional de los niños. Sin embargo, si está estático en un estado o en un sentimiento, entonces se está hablando posiblemente de esta depresión. Y lo mismo nos pueden encender los focos rojos si cambia de estos estados de ánimo constantemente. Digo, lo hace una vez, bueno, y no pasa nada. Claro. No se repite, se solucionó. Pero si es constante el cambio de estado de ánimo, ¿también nos puede encender los focos rojos? También nos puede encender y en el fondo este trastorno que le llamamos bipolaridad, ¿no? En el fondo en realidad está la depresión. Si también otro de los focos rojos es si veo a mi hijo que está irritable de manera constante, o sea, detrás de tanto enojo esconde una tristeza.
Entonces es importante que como padres prestemos esta atención porque mi hijo no va a tener la energía suficiente para poder arrancar a lo mejor el ciclo escolar, para cumplir y disfrutar a los amigos, que Claro, es lo que de eso esperado. se trata, porque siempre hemos visto que el regreso a clases pues nos debe como generar esa ilusión, esa emoción, esa alegría Claro. por algo nuevo padre, ¿no? Después de haber pasado 2 meses de vacaciones, de Así repente es. hasta para los papás es padrísimo que los niños regresen a clases, pero ¿cuánto tiempo antes de regresar a clases y cuánto tiempo una vez que ya comenzaron las clases se empiezan a manifestar estos síntomas? Bueno, antes puede ser durante las vacaciones, a lo mejor en el momento en el que ya no hay esta actividad, entonces el pequeño ya no tiene factores para distraerse, entonces empieza a manifestar lo que realmente está sintiendo. Y otro de los puntos es que los papás en ocasiones los llegan a ver más durante vacaciones, entonces pueden identificar este tipo de situaciones de depresión, de bullying, aquellos síntomas que sus hijos van a ir presentando. En el caso de durante la escuela, podemos hablar que si durante el primer mes él no muestra este interés a lo mejor por una actividad deportiva, este interés porque ya tiene más amigos, a lo mejor se lleva muy bien con un maestro o una maestra, este gusto, entonces algo está sucediendo, que una de esas posibilidades es la depresión. ¿Un niño también se puede aislar? Un niño se ¿Así puede reflejar que está deprimido? Sí, se así aísla. es. Sí, puede aislarse, puede perder este interés que antes tenía, puede buscar a lo mejor hasta el mismo aislamiento ante los padres, ¿no? Es decir, si antes me gustaba jugar con mi papá, ahora ya no, y puede tener también trastornos del sueño y de alimentación. Y esto es grave porque finalmente, por Exacto. ejemplo, en el caso de los niños y los adolescentes, está comprobado que la hormona del crecimiento es durante la etapa del sueño. Y si los Así niños no es. duermen bien, pues independientemente del problema psicológico, también viene un problema físico. No van a crecer igual. Exacto, no van a crecer igual y además es importante mencionar que cuando hay trastornos, por ejemplo, del sueño, puede ser que mi hijo esté teniendo muchas pesadillas y eso no le permite como tal dormir, ¿no? En el caso de los trastornos de alimentación, hoy lo vemos, muchos niños solo comen sopita de codo y ya. Eso también es un trastorno de alimentación y me puede estar indicando. Y me imagino, maestra, que también los trastornos por alimentación pueden ser lo extremo. O sea, quienes dejan de comer como quienes comen de más. Entonces ya vienen los problemas, por ejemplo, de Exacto. sobrepeso y obesidad a mediano y largo plazo. Así es, y que esto es importante, finalmente estamos dándonos cuenta que esto se va gestando a lo largo de varios meses, a lo largo a veces de varios años y que solo una situación desencadena todos estos trastornos que puede haber en los niños. Ok, nos enfocamos a los niños. ¿Qué hay de los adolescentes? Porque también yo creo que hay una etapa importante con los chavos de secundaria y los que están pasando a la preparatoria, que yo creo que sí es bien importante marcar como el foco de atención, sobre todo en esta etapa, porque está comprobado que, por ejemplo, la mayor parte de los suicidios por depresión es por este asunto. Claro, aquí lo importante es que hoy en día nuestra población de adolescentes está en una sociedad que es un tanto líquida en cuanto a los límites, en cuanto a las reglas. Es decir, papá, mamá, necesitamos salir a trabajar por cuestiones económicas y dejamos muchas veces de lado esta cuestión de los límites en los adolescentes. Cuando ellos pasan, por ejemplo, de secundaria, pasan de secundaria a preparatoria, requieren aún más los límites. A veces creemos los papás que entre más grandes, menos compañía necesitan. Entonces terminan olvidando que mi hijo me puede manifestar, aunque ya sea un adolescente de quinto, sexto de preparatoria, me puede manifestar este dolor de algo que está sucediendo. Algo que manifiestan mucho los adolescentes y que los padres son los últimos en enterarse es el cutting, por ejemplo. Esta práctica en donde está la autolesión. Ellos se cortan, Claro. se queman solitos, se pegan, Claro. ¿verdad? Claro, entonces esto ya me está dando el indicativo que hay un dolor tan difícil de manejar que finalmente esa es la manera en que ellos pueden. Pero en este caso, por ejemplo, en el de los adolescentes, ¿sí está muy reflejado por el regreso a clases o porque también hay factores sociales alrededor? Más en esta etapa, con los cambios hormonales, con la influencia de las redes sociales, el internet, la mala influencia de algunas personas o aparentes amistades. Claro. ¿También está muy enfocado en este aspecto cuando van a regresar a clases los chavos que tienen 14, 15, 16 años? Así es. ¿Por qué? Porque finalmente el adolescente está buscando su identidad, es decir, no sabe quién es todavía. Entonces, si tenemos un entorno en donde hay estas malas influencias, en donde hay esta confusión en cuanto a la información que reciben, por ende el adolescente solo va a absorber.
y entonces en cuanto al regreso a clases no va a comprender cuál es el objetivo de regresar a clases, si solo va a ser porque sus papás quieren que ya crezca o que en un futuro tenga una profesión, o cuál es el verdadero motivo por el que está en la escuela. Y estos factores de estrés, ansiedad, depresión también van muy ligados con las deserciones. Por eso exactamente en este sector específico poblacional estudiantil hay más deserciones en secundaria que en otros grados estudiantiles en el país. Sí, ¿Está muy ligado? Sí, claro, esa desmotivación, Ajá. vamos a llamarlo así, esa desilusión en donde por un lado el entorno no lo motiva, no le dice, no le refuerza como estas habilidades que ese adolescente puede tener, y además estamos hablando de una baja autoestima, entonces hacen la fórmula perfecta para empezar a soltar muchos aspectos que él podría sostener, como es la escuela. Ajá. Sí, por eso hay tantos jóvenes abandonando las escuelas, sobre todo las secundarias. Y me imagino que también por las presiones en casa, si hay un problema, por ejemplo, económico, que tengan que salirse forzados porque tienen que ayudar para trabajar, llevar el sustento a su hogar. Son muchos factores importantes. Ahora, lo mismo que manifiesta un pequeño en cuanto a los síntomas por el estrés, la depresión, ¿también lo va a reflejar un adolescente? ¿Son los mismos síntomas? ¿Se refleja de manera igual o porque tienen distintas edades cambian algo? Cambia en cuanto a las tareas de vida o a las tareas en cuanto al desarrollo en el caso de los niños y los adolescentes. En el caso de los niños generalmente lo pueden manifestar tanto con la pasividad como con la euforia. Ajá. En el caso de los adolescentes, por todo este trabajo interno, físico y emocional que están teniendo, generalmente lo demuestran con conductas de riesgo. Como, esto que decías, exacto, que se cortan, por ejemplo. Exacto, el uso excesivo del alcohol, el cigarro, estas malas influencias de amigos, esas son las manifestaciones. Los retos que se ponen en Claro, redes sociales. claro. Este es uno como que muy clásico, ¿no? El que se hacen daño a ellos mismos, pero hemos visto que a lo largo de los últimos tiempos aparecen reto tal, y reto de la ballena azul, Exacto. y reto de este otro que no sé qué, y reto que te avientas de así. Entonces ellos ven reflejado, digamos, de esta manera su ansiedad y su estrés, poniendo en riesgo su vida. Exacto, es como una seducción hacia la muerte que finalmente nos está hablando de este dolor. O sea, no puedo expresarlo, no puedo decirlo, y la única manera que lo termino manifestando es a través de estas conductas de riesgo. Y así como nos platicabas también que es con el juego, en el caso de los pequeños que se lleva a cabo una terapia, en el adolescente, ¿cómo lo haces? En el caso del adolescente es principalmente con la palabra, ¿no? Algo importante con ellos es siempre trabajar la confianza, porque están en una etapa en la que quieren aparentemente a las autoridades fuera. Entonces, como terapeutas también somos una autoridad. Sin embargo, en el momento que nosotros le mostramos que no lo vamos a juzgar, que la primera reacción que tenemos no es un regaño, como sucede a lo mejor dentro de casa, en ese momento el adolescente empieza a poder verbalizar lo que está sintiendo. Y además algo importante es que a los adolescentes les decimos que también, que ellos son los pacientes, que ese es su espacio, que no es porque lleguen papá o mamá, les vamos a platicar todo a papá y a mamá de lo que él está verbalizando. O sea, trabajas con ellos de manera individual. Claro. ¿Hay algún momento en el que se integre la familia, que sea una terapia grupal? Sí, ¿Sí? En ocasiones puede, ¿no? En ocasiones también trabajamos con los padres de manera independiente. Sin embargo, cuando es en grupo es porque ya hay una situación de riesgo, esto que compartíamos, para que la comunicación sea clara, para que no haya situaciones confusas. Muy bien, estamos platicando con la maestra Susana Salazar. Ella es especialista en psicología infantil y en adolescentes y también pertenece al Centro de Estudios Psicológicos en la Infancia, el CEPI. Vamos a hacer una pausa, no nos tardamos, son segundos aquí en Código Salud. Vamos a regresar para que nuestra invitada nos dé recomendaciones. ¿Qué tenemos que hacer como padres de familia? ¿Qué tenemos que hacer como maestros, como autoridades escolares? Precisamente, primero, para detectar un problema de estos en un niño y en un adolescente que tengan esta tensión o estrés de regresar a clases. Y una vez detectado, ¿cómo trabajamos con ellos? Regresamos.
Regresamos a Código Salud, estamos platicando sobre la angustia, la ansiedad y la depresión que sienten muchos niños y adolescentes por el regreso a clases. Y estamos con la maestra Susana Salazar, ella es especialista en psicología infantil y en adolescentes. Vamos a ver rápido, para concluir este tema, qué recomendaciones nos da precisamente para saber qué hacer como padres, como adultos, como maestros, una vez focalizado este problema. El primero de ellos: a veces los padres tienen más miedo que los hijos. ¿Qué hacemos? Exacto. Lo primero es estar consciente de que yo como padre, como madre, estoy más temerosa por mis razones y que no por eso tengo que acelerar a lo mejor a mi hijo, que esa es una forma de contagiarlos. Párate el lunes temprano, corre, y entonces lo comienzo a regañar. Ese es un contagio hacia los pequeños. Entonces, a lo mejor planear, a lo mejor ya estamos sobre tiempo, pero planear acerca de qué va a suceder el día lunes. Escuchar sus temores, todo lo necesario. Sí, y esto es algo indispensable. Referente a cualquier conflicto emocional, es importante darme el tiempo de poder escuchar realmente a mi hijo, de escucharlo y de poder a lo mejor a veces reflejarle lo que está sintiendo. Si es la primera vez que lo llevamos al colegio, al kinder, al preescolar, cuando lo dejamos en la entrada, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle que vamos a regresar. Bien importante, eso es lo ¿verdad? importante, sí. Finalmente el temor es que papá desaparezca, mamá desaparezca y no regrese. Es decirle como tal, las veces que sean necesarias, yo voy a regresar por ti, ¿no? Voy a ir a hacer mis actividades, voy al trabajo. En el momento que tú termines el día de la escuela, entonces yo estaré aquí esperando. Importantísimo, porque cuántas películas no hemos visto, ¿no? Que no regresan los padres por los niños, y bueno, los niños entran completamente en un conflicto espantoso. Cuando dejemos a los pequeños, no regañarlos, mucho menos gritarles. Si hacemos esto, ¿qué daño les hacemos? Inicialmente perdemos la comunicación con los hijos, ponemos un gran muro emocionalmente y entonces mi hijo ya no va a tener la confianza de decirme si hay algo más dentro de la escuela. Entonces el regaño no es la mejor solución, ¿no? Es mejor anticiparme para no empezar el día lunes a regañar, etcétera, a jalonearlo a veces, que hemos visto escenas así. Entonces eso no solamente va a hacer que mi hijo ponga un caparazón. Así es. Y un último tip que nos da la especialista: hay que saber diferenciar entre exceso de adrenalina y la verdadera ansiedad. ¿Cuál sería la diferencia, maestra? La ansiedad sería que perdura más allá de las 2 semanas. La adrenalina es la emoción de ver mis útiles, de ese primer día, de esos primeros 3, 4 días de escuela, esa emoción con el que llega mi hijo. En el caso de la ansiedad, bueno, puede perdurar y puede empezar a tener estas dificultades que hablábamos del sueño, de la alimentación, etcétera. Pues importante, pues ya nos quedan unas cuantas horas, un par de días prácticamente, claro, para el regreso a clases. Importante que hayas estado con nosotros aquí en Código Salud, precisamente para comentar primero las razones, sobre todo saber identificar esa circunstancia, claro, y esto último, los tips, las recomendaciones que nos dan para que el lunes sea un regreso feliz a clases. Exacto. Para todo el mundo. Maestra, ¿tienes redes sociales? ¿Hay manera de que podamos hacer contacto con ustedes? Sí, claro que sí. Nos pueden contactar por medio de Facebook. Estamos en CEPI con .oficial, o también estamos en el WhatsApp 55 16 91 98 27. Para cualquier duda. Para cualquier ahí los pueden duda. ustedes Exacto. apoyar. Muy en bien. Las redes también. Perfecto. Maestra Susana Salazar, bienvenida a Código Salud. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias Gracias igualmente por tu participación. Gracias. Importante, ya lo sabes, ahora que regresan los niños a clase.